Hola, ya voy a empezar. Denme un segundo para empezar las grabaciones y me voy a presentar. Ya, voy a empezar. Bueno, no es necesario que prendan la cámara. Yo la voy a mantener apagada durante la presentación, pero quiero que me conozcan. Bueno, mi nombre es Catalina. Yo soy la doctora Planta, pero mi nombre es Catalina García y tengo 25 años y yo soy egresada de INACAP y tengo distintos tipos de certificaciones. Este curso yo lo adapté porque es Huerta 1 y Huerta 2, pero lo adapté a que sea solamente en un PowerPoint por temas de comodidad, para que lo puedan ver en un tema, porque al ser tan grande es difícil descargarlo. Eso, voy a empezar. Me escuchan bien, ¿verdad? Pueden responderme en el chat o en grabación, como ustedes quieran. Ya, genial. Voy a empezar. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya, genial. Ya, bueno. Este es el taller de Huerta 1 y 2. Es un poco extensa la información, por eso estoy preocupándome de que quede bien grabado. Si no queda así bien grabado, me voy a demorar un rato en regrabarlo yo sola para poder subirlo y ustedes tengan acceso. Uno de los beneficios que yo ofrezco, pero no digo que yo los ofrezco, es que yo no los voy a sacar del grupo de Teams, por lo menos todo este 2024, entonces siempre van a poder tener acceso a cosas nuevas que suba y si quieren repasar el taller de Huerta 1 y 2 van a poder hacerlo si están atentos respecto a cuándo es y todo eso. Bueno, bienvenidos, les agradezco a todos mucho su confianza, ya que esta es la primera clase que yo voy a realizar desde hace bastante tiempo, la verdad, por temas laborales no he podido hacer más de mis clases, pero ahora los retomé, empezando por web. Como les decía, mi nombre es Catalina, yo soy egresada de INACAP. Actualmente ya no soy encargada de la Granja Aventura porque me voy a trasladar a la quinta región. Estoy certificada en apicultura, en hidroponía, nutrientes, hongos, forrajes y otros tipos de cosas. También soy técnica en animales mayores y auxiliar de veterinaria. Eh, Siempre me van a poder contactar respecto a asesorías, si es que ustedes quieren hacerlo. Yo hago asesorías online a partir de los 15.000 pesos. Trato de ser accesible. Pero eso. Yo divido el curso de Huerta 1 y Huerta 2 en distintas partes, pero me gusta partir empezando describiendo Chile, ¿ya? Para ustedes, ya que
Cuando nosotros sabemos un poco más allá de las cosas que investigamos o queremos hacer, es más fácil. Por eso también voy a hablarles en un momento respecto a cómo funcionan las plantas, ¿ya? Empecemos por Chile. El norte de Chile abarca todas las regiones de arriba y nosotros estamos caracterizados por climas secos, desérticos, septentrionales, que significa que están puestos en un punto más arriba y que son más secos. Eh, Cuando hablamos del norte, estamos hablando de un punto donde llega el sol directo, por eso es tan desértico. Hay que tratar de considerar distintos tipos de métodos dependiendo el lugar donde nosotros estamos localizados. ¿Ya? Yo empatizo mucho respecto a que uno puede desarrollar una huerta en cualquier parte que uno quiera. ¿Ya? Eh, bueno, pero el clima es predominantemente desértico, mientras que en otros lados, por ejemplo en el norte chico, ya va asemejándose más con lo que sería la zona centro. ¿Ya? Nosotros en la zona centro somos muy privilegiados, por decirlo así, ya que la mayoría de los cultivos están en la zona central del país, debido a que, bueno, se llaman valles transversales. Nosotros en Santiago actualmente vivimos lo que sería un valle transversal, que es un lugar con condiciones ambientales, de suelo, de morfología, así como de geografía en realidad, adaptados para el cultivo de distintas cosas, ¿ya? Por eso nosotros podemos, si nos vamos para Lampa o nos vamos para Talagante, Isla de Maipo, vamos a encontrar muchos tipos de cultivos diferentes en un solo lado, porque están en un lugar llamado Valle Transversal que nos ayuda a cuidar el clima. Los climas son como un mini ecosistema eh, en un lugar, por decirlo así. El clima es mediterráneo. ¿Qué quiere decir que un clima sea mediterráneo? Que tiene las 4 estaciones del año y normalmente no tiene cambios tan abruptos. Ya nosotros no vamos a pasar directamente del invierno al verano, vamos a pasar por el otoño o la primavera, que eso va a ser como un nivelador. Nosotros tenemos inviernos templados lluviosos y veranos muy, muy secos, muy calurosos. Y cada año van a ser más calurosos y los inviernos van a ser más fríos por temas de contaminación. El sur es para mí es lo mejor, por decirlo así, es uno de los sueños X por allá. Tiene cuenta con tener mucha humedad y tiene precipitaciones durante todo el año. Las temperaturas son bastante frescas y los niveles de temperatura no van variando tanto entre sí, entonces siempre se va manteniendo, lo que es muy bueno también para eh, producción animal, por ejemplo, ovejas, cabras, vacas, cualquier tipo de animal de ganadería se puede adaptar muy bien a lo que sería el sur. Eh, el clima de esta zona se puede llamar clima oceánico. ¿Ya? Pero esto es como lo más importante que a mí me gustaría destacar ante ustedes, es que nosotros somos un país muy privilegiado. De hecho, no sé si se han dado cuenta de que nosotros tenemos más que nada exportaciones y nosotros nos basamos en la economía de la exportación, puede ser del salmón, del cobre, puede ser de distintas frutas. Nosotros tenemos un tratado de comercio con Estados Unidos, de hecho, que nosotros nos mantenemos, cuando ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. Y cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. O sea, esa es la idea, perdón. ¿Ya? Entonces nosotros cuando necesitamos algo que nosotros no podemos cultivar por la época, ellos sí lo pueden hacer. Entonces nosotros por eso tenemos tantas alianzas con Estados Unidos, ¿ya? Por temas de inmigración migración e inmigración de productos. ¿Ya? Pero es importante que sepan que a diferencia de otros lugares del mundo, nosotros tenemos lo que se llamaría una isla fitosanitaria. ¿Por qué? Cuando hablamos de isla fitosanitaria, estamos hablando de un punto
que es muy complicado que entren distintos tipos de plagas o distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si alguno conoce la historia de la fitosfera, que es un bicho que había en el suelo y mató a la mayoría de las vides en, si no me equivoco, en Francia, donde estaba el Cabernet Sauvignon. Y luego vino acá un enólogo, que un enólogo es quien estudia la producción de vino en su completo, totalmente, desde el momento del cultivo hasta la cosecha y producción de vino, así se llama enólogo. Entonces un enólogo vino acá a un cultivo grande de vides y se dio cuenta de que nosotros teníamos la cepa Cabernet Sauvignon porque la fitosfera no fue capaz de entrar a Chile porque éramos una isla fitosanitaria. Pero ¿a base de qué nosotros somos una isla fitosanitaria? Nosotros tenemos cuatro cosas súper importantes que a base de esta imagen pueden verlas simplemente. En el norte nosotros tenemos el desierto de Atacama, ¿ya? Entonces cualquier cosa que entra literalmente se muere. Luego en el sur tenemos la Antártida, tenemos el Océano Pacífico y tenemos la cordillera de los Andes. Entonces es muy complicado que si es que, por ejemplo, en Argentina haya ¿cómo se llama? Una plaga de algún tipo de enfermedad, cualquier cosa, venga a Chile, así como así, es muy complicado. De hecho, el SAC es sumamente meticuloso para que no entre ningún tipo de insecto, ningún tipo de enfermedad. Cuando nosotros hacemos exportaciones, importaciones, cuando traemos cosas, las sacamos, el SAC se preocupa de eso. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, entra un bicho que no es de acá de Chile, nos puede matar todo el ecosistema, todos los cultivos, todo lo forestal, todo, nos puede matar todo porque nosotros no estamos preparados tampoco para una invasión de un insecto, una enfermedad que no conozcamos. Entonces, por eso el SAC previene tanto, pide tantas vacunas para los animales y que no podía entrar esto, y que no podía entrar esto otro. Es por eso. La verdad tiene una razón que es bastante importante. Pero bueno, ¿qué es una huerta? Eh, una huerta es un lugar donde nosotros vamos a cultivar nuestros alimentos, de donde la idea es aprender a hacerlo de manera autónoma y darse cuenta también el cómo se comportan las plantas a través de los distintos ciclos que tienen ellas, ¿ya? Entre los PDF y guías que yo mando hay mucha información relevante que complementa esto. Eh, yo lo he tratado de resumir lo más posible para que cualquier persona entienda. Igual voy a hacer sección de preguntas por si quieren preguntarme en otro momento, o sea, en un momento más adelante. ¿Cuál es la importancia de cultivar nuestros propios alimentos? Garantizar que los productos no tengan pesticidas ni químicos. Una de las cosas que yo recomiendo mucho, porque yo soy consciente y yo sé que se hace de esa manera, es que nosotros cualquier vegetal o fruta que compremos, tenemos que limpiarla, porque es muy común el uso de agroquímicos hoy en día, sobre todo acá en Chile. Es parte de los ramos básicos que nos pasan en cualquier universidad. En realidad no voy a encasillar a una universidad en particular porque todas lo hacen, es parte de saber qué hacer si es que hay más de un bicho, pero hay distintas formas. Entonces la idea es que si ustedes compran alimentos, los laven, pero si ustedes tienen su huerta, saben exactamente qué le echan a la planta. Van a poder ver cómo la planta se transforma a base de lo que ustedes le están echando, ¿ya? También está la autonomía alimentaria. Esto va a depender de a qué niveles ustedes están cultivando, porque uno puede cultivar a base de yo quiero cultivar porque me gustan las plantas o yo quiero vivir de esto. Cuando uno quiere vivir de esto, ya tiene que pensar más allá en cómo vamos a hacer que produzca.
Y eso es la autonomía alimentaria, ¿ya? Producir nuestra propia comida. Pero no es tan fácil, la verdad. Una de las cosas que yo recomiendo siempre es no darse por vencido en el momento de los cultivos, porque a base de malas experiencias uno va aprendiendo y va, va teniendo más conocimiento y después de repente vas a tener todos estos cultivos buenos. ¿Ya? Ahorro económico, claramente cuando nosotros aprendemos cómo funcionan las plantas, a base de eso es importante, cómo van a funcionar las plantas, nosotros podemos ahorrar bastante, bastante. Reducción de la huella ecológica, porque en el momento en que ya nosotros vamos a ir y vamos a comprar una lechuga que viene en plástico, ya estamos utilizando algo que está dañando el ecosistema, porque muy probablemente eso no termine en un reciclador ni nada de eso. Fomentar la biodiversidad contribuyendo al equilibrio ecológico y ayuda mucho a atraer polinizadores. Las abejas nosotros las necesitamos para vivir, la verdad. Así que es muy bueno verlas. Las abejas no pican, porque sí, por si acaso no tengan miedo de ellas. Bueno, cosas más como personales, la conexión con la naturaleza, fortalece el bienestar. Está comprobado, de hecho, de que poner los pies en la tierra, literalmente. Hay cambio de electrones, es muy bueno, es muy beneficioso, ayuda mucho al cambio de humor, a focalizar el estrés en algo más. Eso, ya. Pero empecemos a planificar una huerta. Esto ya se lo subí, por si acaso, para que lo puedan ver después, puedan repasarlo y cualquier pregunta que ustedes tengan y no me la hagan en el momento de las preguntas, me las pueden hacer. ¿Cómo planificar una huerta? Esto es como un instructivo, yo lo considero más que nada, así que vamos a hablar. Bueno, la elección de dónde vamos a cultivar o dónde vamos a tener nuestra huerta depende de muchos factores, la verdad, ¿ya? También, aunque obviamente también influye de donde nosotros tengamos espacio, ¿ya? A base del espacio, después voy a hablarlo, pero ahora vamos a hablar a base de algún tipo de terreno, ¿ya? Tipo de terreno. Hay plantas que pueden estar en el interior, como adentro de la casa, no necesariamente con luz directa, con luz natural. Pueden ser hierbas, lechugas, tomates, eh, distintos tipos de maceteros que estén dentro de la casa distribuida. Yo estoy hablando ya de nivel departamento, casa, porque uno piensa que viviendo en departamento uno puede cultivar y no, uno puede cultivar muchas más cosas, ¿ya? Pero cuando consideramos tener plantas adentro, tenemos que considerar qué tipo de planta vamos a tener dentro, porque hay plantas que necesitan luz directa todo el día, o por lo menos de 6 a 12 horas diarias. Entonces es algo a considerar, ¿ya? También están las plantas de exterior, que eso ya es como más grande. Perdón, de repente reviso. Ya. Están las plantas de exterior, que ya serían huertas más grandes. Pueden ser eh, distintos tipos de verduras, de frutas, sobre todo fruta en verano, por cómo sería el tomate, el pepino, la calabaza. Son distintos tipos de frutales, que en realidad que en un rato más les voy a explicar su morfología para que lo vayan entendiendo en un rato. También está el cultivo en terrazas o balcón, que cuando uno vive en departamento, la terraza o el balcón son opciones excelentes. Pueden instalar distintos tipos de macetas, puedes hacer como distintos niveles para cultivar, siempre pensando en no opacar a la siguiente planta. Pero de hecho yo una de las asesorías que hago es planificación en espacios reducidos para cultivos, ¿ya? Pero también hay que ser consciente del tamaño de las plantas que queremos cultivar. Ya. La segunda cosa que es súper importante es la evaluación de disponibilidad de la luz solar,
eso es dependiendo de la planta que queramos cultivar. La luz solar directa es para plantas que necesitan entre 4 a 8 horas de luz directa para poder crecer adecuadamente, y si no las tienen, no van a crecer, simplemente van a quedarse así pequeñitas. Hay que observar las áreas donde nosotros tenemos en la casa, porque nosotros podemos adaptar toda nuestra casa a poder tener distintos cultivos, sabiendo cómo el crecimiento de estas plantas. Y en un rato más vamos a hablar. También está la luz indirecta, porque hay plantas que no pueden estar bajo el sol porque simplemente se marchitan. Esta sería ya la albahaca, el perejil, vegetales de hojas como espinaca, la lechuga, que en espacios interiores pueden crecer muy bien, la verdad. Hay consideraciones climáticas antes de poner cualquier establecimiento de cultivo que es crucial, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar en que el clima influye en el crecimiento, en la salud y la productividad de las plantas. Y acá te voy a dar algunas de las consideraciones climáticas que tienes que pensar. Uno es la temperatura. Las plantas se distribuyen en plantas cálidas y plantas frías, ¿ya? Las plantas cálidas, como tomate, pepino, pimiento, melón, estas son puras plantas que son frutales, necesitan mucho sol, ¿ya? Y estos son grados entre 18 y 30 grados durante todo el día para poder crecer de manera bien, ¿ya? Como mínima, por decirlo de alguna manera. Estos son cultivos directamente de primavera-verano. Y también están los cultivos de temperaturas ya frías, que serían cultivos como la lechuga, la espinaca, la zanahoria, la col, la cebolla, el cebollín, la cibulet. Todos esos tipos de plantas son plantas ya de otoño-invierno, ¿ya? Y se pueden sembrar ya a principios de otoño o a términos del verano. Por eso yo empatizo más que nada en los cultivos de agua. Pero algo a considerar que es súper importante es el riesgo de heladas, ¿ya? Si uno vive en un lugar que tiene heladas, es importante elegir plantas que sean resistentes al frío. Una helada es bajo 0 grados. Hay muchas plantas, la mayoría de las plantas se mueren. ¿Por qué? Porque bajo 0 grados se muere la primera capa de la planta, que ya a nivel celular, que se llama la segunda capa, que es está la primera capa donde están los estomas. Y esa capa, al estar expuesta a menos 0 grados, se muere. Entonces la planta literalmente empieza a pasar a estado de necrosis y muere. Entonces se pone de color o amarillenta o negra, a veces hasta morada. Entonces nuestra planta, por más que nosotros queramos salvarlas, no va a resistir. Eso pasa mucho en cultivos como sería la naranja, el limón, ¿ya? La palta, que esos son cultivos que no son pertenecientes a Chile. Nosotros tenemos acá muchas plantas, pero esas son plantas tropicales, son plantas que necesitan tener luz solar durante todo el año. Entonces, es muy normal si ustedes tienen en la casa un naranjo, por ejemplo, que después de una helada bote toda la fruta, y esa fruta no va a estar en término, simplemente no va a llegar a término. Entonces va a estar mala, va a ser un desperdicio de la fruta. Nos ha pasado varias veces, yo he presenciado que cuando hay una helada, literalmente se cae todo, se caen hojas, se caen flores, se caen frutos, y uno pierde totalmente el ingreso de lo que serían kilos y kilos de naranja o de limones, porque las heladas no soportaron las heladas y las personas no pensaron en eso. Hay maneras, sí, de combatirlas, como sería cobertura o poner un invernadero, poner un microtúnel, etc. Están la lluvia y la humedad.
Están los climas húmedos, que tienen lluvias frecuentes. Es recomendable elegir plantas que toleran la humedad, porque también hay plantas que simplemente no les gusta, se van a podrir las plantas, y hay que ser muy consciente con lo que sería el drenaje. ¿Qué es el drenaje? Es cuando nosotros le echamos agua a la maceta y cae por abajo. Eso se llama drenaje. Si nosotros le echamos agua a la maceta y no cae agua por abajo, simplemente no tiene drenaje, la planta se encharca, la planta se va a morir ahogada, literalmente. Y está el clima seco o árido, que esto ya son como plantas más aromáticas que están acostumbradas a la sequía. No es necesario estar regándolas tanto, como sería el romero, el orégano, eh, y algunos vegetales que requieren poca agua una vez ya establecidos. Porque también es importante considerar que las plantas tienen distintos ciclos. Entonces está el ciclo de siembra, el ciclo de crecimiento, después del crecimiento, el reproductivo, si es que nosotros queremos o tenemos intención de sacarle la fruta, ¿ya? Eso se los voy a comentar cuando les hable sobre el tomate más. Está la protección contra climas extremos, ¿ya? Esto ya es como vientos fuertes, temperaturas muy, muy calurosas, vientos muy pronunciados, nos pueden derribar los cultivos y simplemente la planta también se va a morir, porque las plantas se estresan, están muy acostumbradas a estar en un ambiente, y cuando nosotros ya la podamos se va a estresar, si la movemos se va a estresar. Si nosotros compramos unas plantas en un vivero, por ejemplo, no es la idea llegar y trasladar la planta, llegar y sembrarla en la casa, porque muy probablemente la planta se debilite y termine muriendo. Entonces la idea de esto es que la planta nosotros la pongamos donde va a crecer, esperemos y luego la traspasemos para evitar el estrés. El estrés es algo que deteriora mucho, muchísimo las plantas. Ya, preparación del suelo. La preparación del suelo es crucial para poder tener un buen éxito en cualquier huerta, ¿ya? Si nosotros vamos a tener como ya vamos a hacer nuestro propio nivelador para tener nuestros cultivos, es más fácil porque llegamos y compramos la tierra, y la tierra ya viene sin piedras y viene perfecta para llegar y cultivar. Entonces, esto es como un poquito más para los que van a cultivar en su jardín o tienen intenciones de saber. Voy a hablar sobre distintos tipos de tierra. Existen distintos tipos de suelo. Existen tres cruciales, pero existe algo que se llama el triángulo de tierras y el libro de Mulch, que nos van a hacer referencias a miles de tipos de suelos que hay, pero estos son los tres principales, que sería cada punta del triángulo. ¿Ya? Ya, tipos de suelo. Los suelos arcillosos son suelos que son pesados, son densos y son pegajosos cuando están mojados. Son como, nosotros podemos hacer como literalmente arcilla, nosotros podemos hacer formas con ese tipo de tierra. Es buena, sí, para mejorar el drenaje, pero es necesario siempre tener materia orgánica como compost o arena. El suelo perfecto, por si alguien se pregunta, es la combinación de estos tres suelos, ¿ya? Eh, el suelo arcilloso ayuda a airear el suelo y a facilitar el paso del agua, porque no tiene retención de agua tampoco. Eso es súper importante. Luego están los suelos arenosos, que son suelos ligeros, de textura granulosa. Estos drenan agua muy rápido. Se necesita, de nuevo, añadir compost o materia orgánica para poder mantener y retener los nutrientes, porque esta arena simplemente no va a poder retener nada.
se va a secar muy rápido, es como la arena del mar. Luego están los suelos limosos, que son de textura suave, son bien eh, equilibrados, tienen agua, nutrientes, son de un color naranjita, son muy lindos y son muy fértiles. Muchas veces ya vienen enriquecidos, tienen compost o tienen estiércol o tienen de todo y tienen muy buen drenaje. La idea siempre es como echarle un poco de arcilla y un poco de arena a estos suelos para mejorar la textura ya, pero si uno ya tiene un tipo de suelo específico, también es mejor tal vez investigar qué suelo tienes y buscar las plantas que crezcan a base de ese suelo, porque todas las plantas tienen características diferentes y crecen de manera diferente. ¿Cómo preparar el suelo para sembrar? Aireación, hay que romper los terrones grandes y aflojar el suelo para mejorar el flujo del aire, permitir el oxígeno y ayudar a la retención de agua. ¿Ya? Hay que nivelar. Es importante que el suelo esté nivelado para que el agua se distribuya de manera uniforme, porque si nosotros tenemos el suelo en diagonal, por decirlo de una manera, el agua va a caer hacia abajo y la parte de abajo se va a encharcar y la parte de arriba no va a tener suficiente hidratación. Así que tenemos que considerar la nivelación. El abonado. Esto depende siempre de si nosotros necesitamos abonado o no. No es necesario que uno gaste de más en estas cosas. Yo no recomiendo llegar y comprarse todo el kit porque muchas veces las cosas que necesitamos están en cualquier lado. La gente las bota o no sé, en la tierra nosotros la podemos encontrar, no sé, en una plaza, en un lugar escondido, no sé, eso. Pero el abonado siempre es bueno porque aumenta la retención de nutrientes y agua y favorece la actividad microbiana. La actividad microbiana es sumamente importante y es algo que yo de hecho tengo un curso que yo hablo sobre la actividad microbiana y el vermicompostaje, porque van de la mano. Y el método para agregar el abonado sería poner una capa de compost sobre el suelo y con una pala mezclarlo. Súper fácil, la verdad. Esto sería, ahí se ve un poco borroso, es el triángulo de la Tierra. ¿No? Nosotros en agronomía nos lo enseñan en suelo y nutrición en nuestro primer semestre. Y cuando nosotros tenemos esto, podemos ver qué tipo de suelo tenemos. Existen distintas referencias de suelo. Está el arcilloso, el arenoso, el limoso. Son los 4 puntos. Pero hay distintos tipos. Está el franco arcilloso, el franco limoso, el franco arenoso, el franco arcilloso arenoso, el arcilloso arenoso. No, hay muchos tipos y estos son como los generales porque hay más. Y este libro que ven en la esquina es un libro de identificación que lamentablemente si se lo quieren comprar no van a poder. Espérate, espérate, espérate. Así más eso, no tengo que Ya, disculpa. Ya les hablaba sobre este libro. Ese libro es muy bonito. A mí me hubiera gustado mucho comprármelo. Algún día me lo voy a comprar cuando tenga mucha plata de sobra. Es un libro que cuesta 600.000 pesos y tiene la identificación de todos los tipos de tierras que hay a base del color. El color en la tierra dice mucho, ¿ya? Es importante sepan eso. Cuando van a comprar una tierra, tiene que ser de color café a negro, porque eso indica muchos nutrientes, mucha textura, mucha calidad en tierra, ¿ya? Y si van a comprar, por ejemplo, tierra y viene con bichitos, eso no es malo, eso es actividad microbiana, es algo fabuloso, ¿ya? Pero eso, de hecho, mientras más clara se vea la tierra, es de menor calidad para poder cultivar. ¿Ya?
Ya, aquí les voy a sacar unas dudas generales que muchas personas siempre me preguntan respecto a la selección de las plantas o semillas, y es fundamental para el éxito de la huerta. Acá les voy a explicar algunos tipos de diferencias de la semilla, ¿ya? Eh, Muchas personas me preguntan sobre qué son las semillas híbridas, las transgénicas. Acá se les voy a explicar general, ¿ya? Muy general. Esto no va a afectar así ustedes quieren comprarse ya un tomate que es tomate pesca. Eso, esto no va a afectar si es transgénica, híbrida, orgánica. Lo que sí va a afectar es así va a traer semillas o no, si sus semillas van a ser, eh, van a crecer. Ya, eso va a ser la diferencia. Están las semillas orgánicas que son producidas sin el uso de pesticidas ni fertilizantes químicos, no contienen organismos genéticos. Estas son ideales si deseas cultivar alimentos libres de cualquier tipo de químico. Más allá de la semilla, es a base de dónde salió la semilla, ¿ya? Porque todas las semillas salen de un fruto, en un ratito más se los voy a mostrar para que ustedes lo sepan. La ventaja es que fomenta la biodiversidad, algo que es muy raro hoy en la agricultura. Son mejores para la salud, para el medio ambiente y contribuyen a la sostenibilidad de la agricultura. Las semillas híbridas, por otro lado, que son el resultado de un cruce entre variedades de plantas de la misma especie para obtener características específicas con resistencia a enfermedades o mayor rendimiento. Es, por ejemplo, cuando nosotros cruzamos a dos chanchos distintos, un chancho que sea bueno para la maternidad y un chancho que sea bueno para la reproducción, y ahí sale el chancho que la gente consume, lamentablemente. Pero así funciona el mundo agropecuario. Las ventajas que ofrece es que produce mayores rendimientos, tienen características más deseables hacia quien quiera comprarlo. Por ejemplo, estas te pueden decir, este sí o sí va a salir de esta manera, porque igual está estudiado en laboratorio para que salga de esa forma. No es una semilla que llegó y salió de una planta. Luego están las semillas transgénicas, que son semillas que han sido modificadas genéticamente para tener características específicas, no como las híbridas, que fueron cruces y cruces y cruces. Estas fueron modificadas desde el ADN para poder tener las características. Estas son más resistentes a enfermedades, son más resistentes a plagas, son más tolerantes a herbicidas, son mejores. Las desventajas es que son eh, tienen mucho impacto en la biodiversidad y en la salud, y en muchos lugares están prohibidos. Acá en Chile, lamentablemente, no. Acá muchos cultivos se hacen a base de semillas transgénicas porque son más baratas, te aseguran cultivo. Eso. ¿Cómo elegir tu semilla adecuada? La semilla para tu huerta es importante que la decidas a base de factores como los que ya te hablé hace un poco, que sería el clima, la estación del año, el tipo de huerta que tú quieres para ti. Es importante que consideres qué plantas consumes, ¿ya? Porque es muy común, de hecho, a mí me pasó mucho, que uno trata de cultivar cosas que uno no consume y cuando crecen simplemente no las consumes porque no te gustan, no si perdiste tiempo, perdiste nutrientes, perdiste muchas cosas en el proceso al final y se termina pudriendo muchas veces. Termina yendo directo a la composta. Pero bueno, una de las cosas a considerar es el clima, que son temperaturas cálidas, seleccionando plantas que prosperen en estas temperaturas, ¿ya? Pueden ser los tomates, los pimientos, berenjenas, que son de primavera a verano. Son bastante, ¿cómo se llama? Crecen, necesitan la luz para poder sacar el fruto, el tomate, por ejemplo. No va a crecer sin luz, simplemente. También está las temperaturas frías, que nosotros tenemos que pensar en el frío, en la lluvia, en las heladas, como les dije. Hay plantas que sí resisten, como sería la lechuga, la espinaca, la zanahoria, los rabanitos.
considerar la estación del año en la que estamos, si estamos en primavera, estamos en verano, estamos en otoño, estamos en invierno, es súper relevante, porque igual nosotros, ya, esto es como un dato, si nosotros que estamos, por ejemplo, ahora estamos en verano y vamos directo a otoño, entonces nosotros ahora en verano tenemos que considerar qué vamos a cultivar en otoño, ¿ya? Otoño ya es primera semana de otoño, segunda semana de otoño, tercera, y esas 3 semanas es crecimiento de plántulas. Entonces, como recomendación yo les recomiendo, principalmente esta semana, la próxima semana, considerar todo lo que verán hoy respecto a clima, estaciones del año, tipo de huerta que quieren cultivar, y ver qué van a sembrar en plantines, en almaciguera o a huerta directo. Igual les voy a nombrar la diferencia un poco más adelante, porque es harta la información, por eso traté de hacerlo todo ¿ya? El tipo de huerta, si va a ser en interior o va a ser en exterior, si tienes terreno, no tienes terreno, si tu huerta va a ser para tener, por ejemplo, plantas aromáticas en tu cocina, ¿dónde la vas a poner? ¿Qué planta quieres? ¿Qué planta usas? ¿O usas orégano, cilantro, perejil? ¿Qué plantas usas? ¿Qué beneficios tienen las plantas entre sí? Todo eso son consideraciones que tienes que tener. Acá están las técnicas de siembra. En las técnicas existen dos, ¿ya? Está la siembra directa, que es una siembra donde nosotros literalmente vamos a tomar la semilla y la vamos a poner en el suelo. Y ahí no se va a mover hasta que la cosechemos, ¿ya? Es importante. Estas semillas normalmente serían semillas de zanahoria, de rábano, algunas lechugas, algunos frijoles, frijoles poroto, por si acaso. Las ventajas son que es menos laborioso, porque nosotros en semillero, por otro lado, tenemos que pasar por lo que sería sacar la planta del semillero y traspasarla a donde queremos que crezca realmente, ¿ya? Esa es la diferencia. La siembra directa, llegamos, sembramos, esperamos, regamos, si es necesario que podamos, y luego cosechamos. En cambio, en la siembra en semillero, es distinto, porque se siembra en un recipiente pequeño, en un semillero, y luego la plántula crece unos centímetros aproximadamente, tiene que crecer 15 centímetros, se puede demorar de 2 a 3 semanas en crecer 15 centímetros, entonces tenemos que ir mirándola. Luego, después de eso, sacarla. ¿Tiene ventajas? Sí. ¿Cuáles? Que permiten controlar mejor las condiciones de germinación, las temperaturas, la humedad, antes de que las plantas se trasplanten. Hay que considerar, sí, que hay plantas que obligatoriamente necesitan ser sembradas en semillero. No se pueden sembrar de manera directa por temas de pérdida de plata, por ejemplo. Por ejemplo, los tomates se tienen que sembrar en semillero, los pimientos, las berenjenas. ¿Por qué? Porque muchas veces el tamaño de la semilla es tan pequeño que si las plantamos todas juntas, la competencia que va a generar entre cada una de esas plantas va a ser muy grande. Entonces nosotros tenemos que, en el momento de hacerlo en semillero, en el momento del trasplante, podemos agarrar esa mata gigante de semillas y las vamos a poder separar por cada planta individual sin matarla. Entonces es importante considerar que hay que hacerlo en semillero o directo. ¿Ya? Ya, esto es importante. Acá quería llegar. La morfología de las plantas. Este es mi punto de vista más que me gustaría que ustedes aprendieran, por decirlo así. Las plantas desde un punto de vista más amigable, ¿ya? No solamente consumamos, sino aprendamos qué estamos consumiendo, ¿ya? Ahí. Vamos a empezar hablando por el tallo, ¿ya? El tallo normalmente es cilíndrico. Muchas veces nosotros no consumimos los tallos de las flores, de las plantas, ¿ya? Nosotros normalmente consumimos lo que serían las frutas, las semillas o las hojas de las plantas. Nosotros no llegamos y consumimos el tallo a menos que sea apio directamente. El apio es un tallo y nosotros consumimos el tallo.
¿Cómo caracteriza un tallo? Es donde hay yemas, hay nudos, hay entrenudos, hay ramas, y en otras partes no hay esas cosas. Por eso se llama tallo. Están las raíces, que esta se encuentra en todas las plantas que son vasculares, siendo el eje subterráneo de las plantas, y se tiene un geotropismo positivo, que quiere decir que va hacia abajo. Si es negativo, va hacia arriba. Puede ser determinado o indeterminado, puede crecer hasta un... Hay raíces que pueden llegar hasta 15 centímetros y no más, o hay raíces que pueden llegar mucho más abajo, y mientras más abajo, más va a crecer. Hay distintos tipos de raíces. Están las raíces que son fijadoras, las trepadoras, las de sostén, las columnares, las tabulares, las de reserva, las cónicas, las tuberosas. Todas estas raíces tienen la misma función, que es o reservar o absorber agua y nutrientes. Y es importante que sepan, porque a mí me ha pasado muchas veces que la gente piensa que las plantas absorben agua por las hojas, y no pasa eso. Las plantas solamente absorben aguas por las raíces, ¿ya? Solamente por las raíces. Cuando nosotros consumimos zanahoria o consumimos papa, son tipos de raíces, ¿ya? Y también su forma de propagación de la papa, por ejemplo, es por el tubérculo, que sería una raíz. Ya están las hojas. Las hojas, a grandes rasgos, son las que producen la fotosíntesis. Ya nosotros, si limpiamos la hoja, es muy bueno que hagamos eso, porque estamos ayudando a que la planta absorba mejor lo que sería el oxígeno, y, o sea, al revés, absorbe el CO2 y saca el oxígeno, y produce lo que sería la glucosa, que es su alimento. Pero también es importante considerar que las plantas, como producen oxígeno, también pueden producir dióxido de carbono, ¿ya? Así que yo no recomiendo vivir en un lugar que solamente tenga plantas y no tengas como una entrada de aire, ¿ya? Un cambio de aire, porque lo que pasa es que las plantas, al no tener más dióxido de carbono para consumir, las plantas lo que van a hacer va a ser consumir el oxígeno y empezar a producir el dióxido de carbono. Van a cambiar totalmente el hábito, y podemos morirnos, literalmente. No es común, pero puede pasar. ¿Ya? Así que también pasa mucho que si una persona está encerrada en una habitación con muchas plantas, se puede llegar a sentir ahogada por falta de oxígeno, porque las plantas ahora están consumiendo el oxígeno en vez del dióxido de carbono. Eso pasa por una enzima que se llama rubisco. Ya están las flores, que las flores pueden denominar flores completas o perfectas, o flores ya incompletas. Las flores perfectas tienen lo que sería el gineceo y el androceo. El gineceo es la parte femenina de la flor. El androceo es la parte masculina de la flor, ¿ya? En la parte masculina de la flor sale lo que nosotros conocemos como polen, ¿ya? Y el polen debe entrar al gineceo. Hay flores que son autocompatibles entre sí y hay flores que no. Hay flores que hay cultivos que necesitan de otra planta para poder polinizarse, como sería el caso de la manzana o del palto, ¿ya? Por ejemplo. El ovario de la flor, del gineceo, sale lo que serían los óvulos, que se van a convertir en semillas, y el ovario se va a convertir en lo que sería la flor, o sea, la fruta, ¿ya? Por ejemplo, esto va a convertirse en una manzana y esto en la semilla de manzana, ¿ya? El fruto, en palabras simples, eh, es el ovario maduro. Se compone por el epicarpo, el endocarpo, el mesocarpo, en palabras técnicas, y se clasifica dependiendo de la consistencia, el origen, el número de carpelo, etc.
Los frutos se pueden clasificar dependiendo de la flor. Puede ser un aquenio, un carispoide, una legumbre, una vaina, una cápsula, una drupa, una baya. Así no se escribe baya, no sé, por ejemplo. Un pomo, una baya falsa, un penoide, una espiga, una espiguilla, puede ser muchos tipos de frutas distintas, y ahí se clasifican entre sí. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, nosotros clasificamos lo que sería la palta y el plátano, los dos clasifican en bayas. Entonces ahí nosotros vamos uniendo y uniendo y uniendo cosas. Las semillas corresponden a la estructura más compleja compuesta por un embrión en estado de reposo, ¿ya? De la semilla van a salir los cotiledones y las primeras hojas. Esto es la genética, ¿ya? Una cosa importante para que ustedes sepan es que no por cultivar una semilla de ya paltajas, que es lo más común, significa que esa semilla vaya a salir un paltojas, ya, una paltajas. De hecho, es muy improbable que pase porque es genética. Cuando nosotros hablamos de variabilidad, estamos hablando de eso exactamente. A nosotros agronómicamente no nos gusta la variabilidad, por eso nosotros modificamos semillas y hacemos esqueje y todo el tema. Por eso no plantamos a base de las semillas que salen de nuestras mismas plantas, porque a nosotros no nos importa la variabilidad. Es como un bebé, ¿ya? La semilla sería nuestro bebé. ¿Cómo vas a tú asegurar que ese bebé va a salir parecido a ti o a la mamá? Tiene que pasar por laboratorio. Entonces la variabilidad a nosotros no nos importa. Pero para que sepan ustedes, si quieren cultivar sus propias plantas, tienen que considerar que si van a cultivar una palta Hass, probablemente no salga Hass, salga otro tipo de variedad. ¿Ya? Entonces, son cosas a considerar. Están los cultivos de climas fríos, como ya se los había dicho, que sería el ajo, la col, el rábano, la lechuga, la espinaca, que necesitan días de luz que sean cortitos, ¿ya? Cortitos por día. Y están los de climas cálidos que necesitan harta luz por día. Algunos cultivos. La lechuga. La lechuga. Generalmente la lechuga se puede cultivar durante todo el año, distintas especies, no la misma especie o sea, no la misma variedad de lechuga se puede cultivar en distintos tipos. Pero lo más común es sembrarla de septiembre a mayo. La duración de la lechuga, ya, esto porque lo puse para que ustedes tengan como una referencia, es si yo planto hoy mi lechuga, en 45 días a 120, dependiendo de la variedad, porque hay variedades que a los 30 días ya sacan las hojas, que es lo que nosotros consumimos, ya va a estar grande, entonces nosotros vamos a poder llegar y consumirla, ya es importante. Esto es como para hablar de distintos tipos de cultivos, pero es como una guía para que ustedes piensen después en su cultivo cuáles son las cosas que tienen que considerar, ¿ya? Está la raíz de la lechuga. Tiene un sistema que es muy superficial y es pequeñito. Entonces, nosotros podemos tener a la lechuga en un vaso pequeño y va a crecer grande, porque las raíces no van a crecer más que la lechuga de arriba, siempre van a tener el mismo material y siempre va a ser como lo mismo prácticamente. Entonces puede estar cultivado en un macetero más pequeño. Entonces puede estar en el interior y en un macetero pequeño, ¿ya? Luego está el tallo y las hojas de la lechuga. A nosotros no nos importa el tallo. De hecho, nosotros empiezan a salirle la hoja a la lechuga, tenemos que hacerle poda inmediatamente para que no vaya a salir el tallo ni las flores de la lechuga. Ustedes no compran la flor de la lechuga porque no la consumen. O sea, si quieren hacer el intento y tener una lechuga y que luego la lechuga saque el tallo y saque la flor, háganlo, pero ustedes no van a consumir eso, ustedes van a consumir la hoja, ¿ya? Entonces no es necesario, por eso se puede ir cosechando desde el día 45, si no sería un aproximado de 100 días o más, ¿ya?
La inflorescencia, que no nos importa, es en forma de espiga, ¿ya? El tomate. Este es un cultivo de primavera-verano, que se cultiva desde septiembre a noviembre y se cosecha entre diciembre a marzo. Ya, es lo mismo, si nosotros hoy día sembramos el tomate, en 100 a 120 días recién vamos a tener tomatitos asomándose, ¿ya? Tienen que considerar eso. Esto se tarda, todo se tarda. Hay cultivos que nosotros consumimos, que vamos al supermercado y los agarramos y los consumimos en una sentada, pero ese cultivo se tardó 2 años incluso en crecer. Son cosas que tenemos que pensar en cuánto tiempo nosotros queremos las cosas. Si nosotros queremos las cosas rápido, necesitamos cultivos de hoja. Si queremos cultivos ya de frutales y tener un poco más de ingreso, necesitamos considerar de que la planta tiene que crecer hasta el momento reproductivo para que tenga la fruta. Entonces tenemos que considerar todo ese tiempo, es tiempo invertido, ¿ya? La raíz del tomate es un sistema muy fibroso, poco profundo, no es tan grande como sería el tamaño de la planta, de hecho sería como la mitad de la planta. Entonces, igualmente, nosotros podemos tener el tomate en un macetero ya de 20 centímetros, un poco más, un poco menos. Después yo les voy a mandar un Excel con esas medidas para que ustedes puedan tener referencia a base de su espacio. Pero tenemos que considerar que el tallo del tomate es erecto y es rastrero, entonces va a crecer hacia arriba. Si nosotros no le ponemos una estructura al tomate para crecer hacia arriba, el tomate va a crecer en el suelo, ¿ya? Entonces tenemos que considerar eso. Las hojas del tomate son simples y grandes. Nosotros vemos estas hojas de tomate y nosotros decimos, oh no, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 hojas. No, esta es una hoja. Esta literalmente es una hoja del tomate. Entonces, cuando nosotros hagamos poda, no podemos llegar y cortar estas pequeñas. Tenemos que cortar esta de acá, esta de acá, esta de acá, por ejemplo. ¿Ya? Las flores del tomate son pequeñas y de color amarillo y de la flor del tomate sale el tomate, ¿ya? La polinización del tomate no es polinización autótrofa. Nosotros tenemos que mover el tomate para que se polinice, ¿ya? Es importante que tengan eso en consideración. El tomate sin ayuda o interacción de un ser humano, un tercero, una abeja o un animal, no se va a polinizar a sí mismo. Necesita esa interacción, ese movimiento para poder hacerlo. La papa eh, es principalmente de primavera y verano. Se siembra de septiembre a noviembre, dependiendo de la región y la cosecha. Puede decirse que es entre febrero y abril. A ver, denme un segundo. Ya, disculpen. Ahora sí, ya. La papa principalmente es de primavera-verano y se siembra entre septiembre y noviembre. Dependiendo de la región, nosotros tenemos que pensar cómo va a crecer la papa. Hay distintas. La papa es un cultivo que crece normalmente en muchos lados, ¿ya? Pero algo a considerar es que si nosotros queremos cultivar papa, tenemos que sacar las piedras del suelo para que pueda crecer la papa, ¿ya? Aproximadamente tarda de 75 a 120 días en crecer. Su morfología es, bueno, se distingue entre la raíz, que tiene un sistema fibroso, pero está conectado a lo que serían los tubérculos, que son estructuras subterráneas que se desarrollan en un extremo de los estolones, que son una parte de la raíz. Puede variar de tamaño, de forma, color, dependiendo de la variedad, y generalmente son redondos o ovalados, ¿ya? Pueden tener distintos colores, pueden ser morados o pueden ser marrones, o algunos que son rojizos, todo dependiendo de la variedad de la pava. El tallo es corto, es subterráneo, se llama estolón, se puede considerar como parte de la raíz. En realidad, que
Les voy a subir una foto para que puedan verlas morfológicamente, las partes de las plantas, para si es que quieren plantar cualquiera de estas, puedan identificarlas, ¿ya? Las flores y los frutos de la papa no nos importan, nosotros no estamos cultivando eso. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con los cultivos cuando crezca es doblarlo para que el tubérculo crezca, ¿ya? Entonces no vamos a cultivar nuevamente las flores. Es muy normal que nosotros no cultivemos flores, ¿ya? Luego está el pepino, que es una planta de primavera-verano que se siembra en noviembre y la cosecha normalmente es en abril. Normalmente dura de 120 a 150 días el crecimiento de la planta porque el pepino crece grande, grande. Y si, como un datito, si a alguien le interesa saber de dónde salieron los pepinillos, es pepino en salmuera, literalmente. Eh, es parte de la familia de las cucurbitáceas, entonces el pepino es primo del melón y primo de la sandía. La raíz que tiene el pepino es un sistema muy fibroso y superficial, igual que el tomate. Crece muy parecido al tomate. Las hojas del pepino son grandes, son alternas, las flores son solitarias y de color amarillo, igual que las del tomate. Y el fruto es una baya que es alargada. El color va dependiendo de la variedad y la cáscara del fruto puede ser lisa o puede ser fibrosa o puede tener protuberancias, puede ser al tacto como piedritas. El pimentón es una planta que también es de primavera a verano y se demora aproximadamente 100 días en crecer. Crece muy rápido. Yo encuentro el morrón o pimentón o como ustedes les digan. Es un tipo de capsicum, que es una familia de tipo de plantas. ¿Por qué las plantas se dividen en familias? Porque se comportan de manera diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de familia es más fácil. Eh, por ejemplo, la sandía y el melón crecen de manera muy parecida. Y el zapallo, porque son todas familias, son todas de la misma familia. El tallo es marrón, es erecto, puede producir mucho durante temporada. Los frutos pueden ser de distintos colores, puede ser de verde, amarillo, naranja, rojo, y muchas veces lo que nosotros compramos en el supermercado, que son como ya un pimentón verde, uno amarillo y uno rojo, es el mismo pimentón de la misma planta, pero que crece en distinto tiempo, muchas veces. También existen las variedades que son ya pimentón amarillo o pimentón rosado, pero muchas veces nos estafan de esa manera. Igual que cuando nos dicen, este es miel multifloral. La miel multifloral claramente existe, es la miel normal, para quien se preguntaba, para que no les vayan a estafar con esas palabras bonitas. Bueno, también está el zapallo, que es el primo de la sandía, el primo del melón. Puede variar según la especie y la variedad, pero en general se puede describir igual que las otras. Se demora de 120 a 150 días en crecer. Es una planta trepadora, necesita trepar, porque si no, la planta simplemente va a ser rastrera y va a ser más fácil que los bichos e insectos se coman nuestra planta. La raíz es pivotante y profunda. Entonces, muchas veces no, si es que lo vamos a cultivar en un macetero, tiene que ser un macetero muy grande y profundo, ya, para que la raíz se vaya enrollando, si lo vamos a hacer como en casa. Las flores del zapallo son grandes, son lindas, son amarillas, naranjas o blancas, y son comestibles, de hecho las venden muchas veces. El zapallo, para poder polinizarse, necesita la flor femenina y la flor masculina por separado. Ya, no se va a polinizar a sí misma porque muchas veces es o mujer o hombre, no es las dos. Los frutos del zapallo es una baya que es grande, es carnosa, eh, varía mucho en forma, en tamaño, en color, en sabor, dependiendo de la especie, dependiendo de la variedad.
entre los documentos que les voy a mandar más rato va a ser un Excel que tenga diferentes especies de esto, crecimiento, precio de semilla, ciclo, ahí no me acuerdo más tarde, pero eso, se los voy a mandar en un ratito más. Y un calendario de siembra por, ¿cómo se llama? Por región. Eso también lo voy a subir y lo voy a también subido a mis redes sociales para que todo el mundo pueda tener alcance de eso. La siembra y profundidad depende directamente de la semilla. Está la siembra directa, que ya se las había recomendado, la zanahoria, el rábano, la espinaca, la lechuga necesitan de esa, y está la siembra en macetas. Es una planta muy bonita de albahaca. De hecho, si ustedes quieren tener como una albahaca que crezca de manera como redondita, lo único que tienen que hacer es cortarle la forma apical y va a empezar a crecer para los lados. Las plantas siempre crecen de esa manera. Si le cortamos arriba, crecen para los lados. Si le cortamos los lados, crecen para arriba. ¿Ya? Eso es algo que pasa siempre. La siembra en macetas son semillas que pueden estar en contenedores pequeños, necesitan poca luz o humedad, facilita el manejo, siempre las vamos a tener a mano, ahí podemos tener albahaca, orégano, perejil, cilantro, tomates pequeños, algunos pimientos, hay hartos tipos de macetas. Luego está la siembra en los semilleros, bandejas o cualquier tipo donde podamos, literalmente donde podemos sembrar lo que queramos. Mientras más chica crezca la planta es mejor, la verdad, porque normalmente si lo hacemos en semillero es para poder trasplantarla luego a un lugar más grande. Pero esto nos ayuda mejor al control de ver cómo crece, si le falta algo, por ejemplo, cualquier cosa. La distancia entre plantas. Ya, la distancia es crucial para que crezca correctamente. Una distancia incorrecta puede ser una competencia entre las plantas. Nosotros no queremos que las plantas compitan. Ay, ya, bebé, disculpe, que mi perro. Ya. La distancia entre plantas, nosotros tenemos que pensar que las plantas, mientras más cerca está una de otra, más tiende a competir. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que pensar en un marco de plantación. Las plantas, hay plantas que necesitan tener espacio amplio, ¿ya? Generalmente de 30 a 60 centímetros, incluso 1 metro entre ellas, como sería el pepino, la calabaza, el maíz. ¿Por qué? Porque la raíz va a crecer más y las plantas cuando entran entre competencia entre ellas, se van a empezar a matar entre sí y no vamos a tener ningún cultivo, ninguna cosecha, nada. Y luego hay otros tipos de plantas que son de crecimiento compacto, que serían como la lechuga, la cebolla, que pueden crecer un poco más juntas y no van a competir entre sí. Pueden estar a 10 o 20 centímetros porque la planta no va a abarcar más de ese espacio. La raíz no va a crecer más. Siempre se va a comportar igual la raíz. También tamaños de raíces. También. Luego está la profundidad de siembra. Las semillas tienen un gran impacto en la germinación y el crecimiento, la profundidad. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una semilla muy pequeña, muy abajo, nos va a crecer, la vamos a estresar demasiado, ¿no? Que no va a poder salir hacia arriba. Entonces, la regla general es hay que enterrar la semilla a una profundidad equivalente de 2 a 3 veces el tamaño de la misma, ¿ya? Por ejemplo, si una semilla mide 1 centímetro, hay que sembrarla de 2 a 3 centímetros, ¿ya? Las plantas con semillas que son pequeñas, como la lechuga, se deben sembrar superficialmente, ¿ya? A máximo 1 centímetro de profundidad. Y las plantas con semillas grandes, como la calabaza o el maíz, tiene que sembrarse de 3 a 5 centímetros. ¿Por qué esta? Porque así la planta crece hacia arriba y no se va a tener mejor fijación de raíz. Ya es importante eso, la raíz va a crecer mejor porque se puede quedar muy endeble la planta. Tenemos que considerar la profundidad de siembra. Luego está
el riego inicial, que es el riego adecuado, que es esencial para que la semilla germine de manera correcta. Debe hacerse con cuidado y para evitar el encharcamiento de deshidratación. No, no es necesario que nosotros reguemos mucho o reguemos muy poco. Lo que nosotros tenemos que considerar es que haya un buen drenaje, ¿ya? Eso es importante. El agua tiene que escurrir de alguna manera. El primer riego tiene que ser después de sembrar la semilla y hay que regar ligeramente para humedecer el suelo sin saturarlo, ya sin romperlo. Se puede usar un esparsor, el dedo, como tú quieras, pero trata de no hacer que la semilla vuelva hacia arriba, porque es muy común que pase eso. La frecuencia de riego, una manera de hacerlo, ya no, porque muchas veces pasa de que ya la lechuga necesita 3 días y la calabaza 2, y que esta necesita un riego por semana. Entonces, lo mejor es mantener el suelo húmedo, ¿ya? Verlo, meter el dedo, decir, ah, ya está húmedo, pero no encharcado. Encharcado es malo, mata a las plantas. Hay plantas que son acuáticas, pero todas las plantas que nosotros consumimos, no. Y es distinto tenerlo encharcado en tierra a que sea de hidroponía, ya, no se confundan con eso. Hay que evitar el encharcamiento. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las semillas y de las plántulas. Cuidados de una huerta. El cuidado adecuado es esencial para que crezcan saludables y fuertes, ¿ya? Hay que considerar el riego, la fertilización, el control de plagas. Acá te lo describo. El riego adecuado. Eh, ¿Cuándo regar? Hay que considerar las condiciones climáticas, si el clima es cálido, es seco, si las plantas necesitan más agua, mientras que sean climas fríos, no es tan necesario regar como esporádicamente, ¿ya? Porque muchas veces el riego de la lluvia es el principal, ¿ya? Así que hay que considerar eso. Si nosotros vivimos en un lugar donde llueve mucho, no es necesario que estemos regando cada 2 minutos. El sequeo del suelo. Antes de regar hay que verificar la humedad, como les estaba explicando. Si es que vemos que hay humedad, no es necesario regar de nuevo. Y la hora del día. Es ideal regar temprano o al final de la tarde. ¿Por qué? Porque la temperatura es más baja y evitamos el mediodía, que el mediodía es cuando nosotros regamos en el mediodía, lo único que hacemos es hacer que se evapore el agua a esa hora, porque el calor es muy fuerte. ¿Cuánto regar? Dependiendo del tipo de planta, hay plantas que son grandes, con raíces profundas, necesitan más riego, y hay otras que son más pequeñas, con raíces menos profundas. Hay plantas como el tomate, el pimiento, que necesitan agua para estar bien hidratadas. Y están los sistemas de riego que son diferentes. Eh, Puede ser riego superficial, puede ser con sistemas de riego también, que puede ser de goteo, de aspersión, etc. Luego está la fertilización, que es importante para asegurar que las plantas reciban los nutrientes necesarios para un buen crecimiento. Es recomendable usar fertilizantes orgánicos. Yo nunca recomiendo usar químicos, aunque de lo orgánico sale lo químico en todo caso, pero si pueden hacerlo como con compost o con humus o con cualquier tipo de fertilizante orgánico, yo se los recomiendo, la verdad. El compost es uno de los fertilizantes más comunes, aporta nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y mejora la estructura del suelo. También está el estiércol, que es un buen estiércol descompuesto, puede fertilizar muy bien la tierra, pero importante. Muchas veces me preguntan por qué el estiércol del gato o del perro no se puede echar, y es tan simple como que ese estiércol tiene carne prácticamente. Son animales que son omnívoros y las heces de animales omnívoros no se pueden compostar, ¿ya? De manera simple, al menos. Entonces, muchas veces pasa que un perro o un gato va y se hace caca en la huerta y eh, echa a perder toda la huerta, literalmente. Entonces, no tratemos de compostar las heces ni nuestras ni de herbívoros, ¿ya? Hay distintas maneras de compostar nuestros residuos.
Yo no los nombro porque yo no los manejo, pero no se hace a base de compostaje, les digo al tiro. Está el humus de lombriz, que es un abono natural producido por las lombrices, que es muy rico en nutrientes y mejora mucho la salud del suelo. Se puede hacer de manera líquida, que está a base de extracto o del compost, porque el compost produce un líquido que es muy rico en nutrientes. La aplicación puede ser en el suelo, a través del suelo se pone arriba, se distribuye y con la bala ya se mete un poquito. Y está el líquido que se puede hacer a través del suelo o de las hojas, que debe hacerse en las primeras horas de la mañana o en la tarde. Luego está el control de plagas y enfermedades, que es crucial para evitar que las plantas estén afectadas y la huerta se vea productiva, porque muchas veces si tenemos muchas plagas en la huerta, se van a matar a nuestros cultivos simplemente. Van a estar ahí presentes siempre. Y ahí es cuando entra un término que sería la asociación de cultivos, que hace referencia a que distintos tipos de cultivos, cuando están juntos, pueden repeler plagas entre sí, que también yo les subí un documento respecto a eso. Cosechar, sin fracasar en el intento. La cosecha es una de las etapas más gratificantes del proceso de cultivo, pero es importante hacerlo de manera adecuada y con técnicas correctas. ¿Ya? ¿Cuándo cosechar? El momento adecuado para cosechar depende del tipo de planta y de sus características. Especialmente hay que estar atento a señales visibles de madurez, ya, dependiendo de distintos cultivos. Las hortalizas, por ejemplo, están los tomates que se cosechan cuando el tomate esté completamente rojo o firmes al tacto. ¿Por qué? ¿Por qué firme al tacto? Porque hay plantas que pueden crecer fuera de la planta, o sea, frutos que pueden crecer fuera de la planta, como sería la palta, o sería el plátano, o sería también el tomate. Ya no es necesario que estén hasta final de desarrollo en la planta, pueden desarrollarse por fuera. Luego está la cosecha de lechugas y de espinaca, que es cuando las hojas sean de tamaño adecuado para consumirlas, porque nosotros no consumimos los tallos ni las flores, ¿ya? Como yo les había dicho. En la zanahoria está la cosecha, que es cuando la raíz haya alcanzado el tamaño adecuado según la variedad. Según variedad van a crecer 10 centímetros, 15, 20, va a tener un espesor, todo dependiendo. Los pepinos es cuando están firmes y tengan un color brillante. Las frutas, por otro caso, por ejemplo, lo serían las peras, las manzanas, se cosecha cuando la fruta esté completamente coloreada y fácil de desprender al árbol. ¿Qué pasa, por si se preguntan, cuando nosotros enviamos cultivos hacia otro lado del mundo? Muchas veces pasa de que nosotros, por ejemplo, la manzana muchas veces se pone negra cuando nosotros ya la cortamos, ¿verdad? Eso pasa por el etileno, que es una hormona que tienen todas las plantas y algunas plantas en mayor proporción que hace que madure por fuera. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces es esperar que la manzana crezca de una manera ideal, un tamaño ideal, pónganse ustedes ya 10 centímetros, la sacamos del árbol cuando está de color verde, la metemos en un container y la mandamos a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, esa misma manzana que salió verde acá va a llegar de color rojo y madura. Y eso nosotros lo hacemos todo pensando en cómo se comporta la planta. Las legumbres y los guisantes se hace cuando la planta ya está seca, 100% seca. Nosotros vamos y abrimos las vainas y sacamos las semillas, porque nosotros directamente estamos consumiendo las semillas. ¿Cómo cosechar? Hay distintos tipos de herramientas, pueden ser hay tijeras de podar, cuchillos afilados, lo que quieran. Está la conservación de los alimentos cosechados, que pueden ser por secado, que es ideal para distintas hierbas, alguna hortaliza. Se puede secar por sol, por deshidratador, en un horno. La ventaja es que reduce la humedad, ayuda a evitar el crecimiento de las bacterias y tiene una vida útil mucho más prolongada.
Se pueden congelar. Se tiene que lavar, cortar y luego congelar individualmente, no todas juntas, ¿ya? La ventaja del congelado es que para muchos tipos de frutas mantiene el sabor, la textura y el valor nutricional la primera congelada. Esto no va a seguir, por ejemplo, si nosotros descongelamos un tomate y decimos, ah, no lo usé, lo voy a congelar de nuevo, ese tomate ya no va a servir, no va a saber igual que la primera vez, ¿ya? Porque se van deteriorando cosas. Está el envasado, que puede ser envasado al vacío, en frasco hermético, ideal para salsas, para mermelada. Elimina el aire, evita la oxidación, es bastante un buen manejo, la verdad. Y está la conservación en aceite o vinagre, que puede ser con verduras como el pepino, los pimientos, la berenjena, que se puede hacer en conserva a partir de encurtidos. Ayuda mucho a la contaminación bacteriana y duran mucho. Y eso es como todo. No, hay algunas cosas que se las voy a mandar en video, más prácticas, ¿ya? Pero esa es la zona de preguntas. Ahora voy a volver y quiero que me digan si tienen algún tipo de pregunta para poder contestárselas. Vamos a leer todo. Voy a empezar contestando todas las preguntas ya. ¿Cómo saber qué tipo de suelo tienen? Ya. Hay una práctica, yo se las voy a mandar por video, que es a base de un test, que ustedes agarran un puñado de tierra y van moviéndola con un poco de agua. A base del movimiento, ustedes van a hacer distintas formas que van a salir en el mismo test, ¿ya? Y dependiendo la forma a la que llegue, va a ser el tipo de tierra que es. ¿Ok? Eh, Ya, respecto a la variedad del tomate, como me decías, si tú plantas un tomate o ya si cualquier tomate, las semillas que salgan de ese tomate no van a ser de esa variedad de tomate. Es probablemente imposible que salgan de esa. Es como, literalmente es como los bebés, como les explicaban. Cuando uno tiene un hijo, no vas a saber si va a salir hombre, si va a salir mujer, va a salir rubio, de pelo café, colorín, uno no tiene idea. Entonces, lo ideal siempre es comprar semillas. Si tú quieres una variedad de tomate en específico, compra las semillas de esa variedad porque tus semillas probablemente no vayan a sacar o esa variedad o la calidad de variedad que tú esperas, muy probablemente. Para polinizar el tomate, lo único que tienes que hacer es mover la planta. Es súper simple. Hay que simplemente moverla. Porque el movimiento va a hacer que el polen caiga en el gineceo y se autopolinice. Sí, la pregunta es si es que el riego se realiza desde el suelo, evitando que las hojas se mojen. Sí, es importante que las hojas no se mojen, porque por lo menos con esta temperatura, si nosotros regamos las hojas de las plantas, lo único que estamos haciendo es como ponerle una lupa al sol directo a la planta para que se muera antes, ¿ya? El humus de lombriz se utiliza, por ejemplo, a base de 1:10, pero la saturación, si nosotros aplicamos mucha humus de lombriz, no le va a pasar nada relevante al suelo. De hecho, a los biofertilizantes son fertilizantes ahí tienen un nombre específico, que es a base de que la planta necesita el nutriente, la planta lo saca de la tierra, pero si no, el nutriente va a quedar en la tierra. ¿Ya? La gallinaza tiene un proceso especial de ¿cómo se llama? Para poder utilizarse. Esas cosas en específico yo la paso en vermicompostaje, porque es muy profundo y ahí paso el paso a paso para hacerlo, todo lo que es referente a utilización de vermicompostaje, compostaje y microbiota que hay en el suelo.
Si el perro hace la necesidad en el suelo del tomate, si se contamina el fruto, más que contaminar el fruto, se contamina la planta entera y a plazo el suelo ya no va a producir. Así que lo mejor es delimitar el espacio para el perro, la verdad. Los perros son muy lindos, yo los amo, pero a mí siempre me dañan todos los cultivos, la verdad. No es que pase el nutriente de la caca hacia el fruto porque no va a haber esa contaminación, pero sí va a dañar el suelo permanentemente. Eso es algo que va a pasar sí o sí. En caso de los biofertilizantes, todos aportan la cantidad. No, dependiendo del biofertilizante, aplica una cantidad de nutrientes en específica. Por ejemplo, si nosotros usamos cáscara de plátano, va a tener más presencia de potasio que de nitrógeno o de fósforo, ¿ya? Eh, Por ejemplo, de hecho, nosotros cuando vamos ya, si vamos al home center y compramos un fertilizante químico, ya eso ya sería un químico no orgánico, va a salir NPK 8310, por ejemplo. Y eso va a ser referencia al 8 va a ser de N, al 3 va a ser de P y el 10 va a ser AK. Entonces, no va a ser que va a tener 20% de todo, va a tener una distribución molar a partir de ese número. Nunca va a ser 100% exacto, pero todos los biofertilizantes siempre van a tener presencia de al menos nitrógeno, fósforo y potasio. Pero las plantas necesitan de al menos 16 elementos químicos para poder desarrollarse. Ojo ahí, eso lo paso en nutrición. Por si alguien quiere inscribirse a nutrición también. Sí, en la información que envío hablo sobre la asociación de cultivos y también en el link que yo les envié sobre huerta, ahí mezclo todo lo que habla sobre nutrientes también, por si quieren echarle un ojo a nutrientes. También hablo de cosas de asociación de cultivo, pero estaba pensando en hacer un Excel donde voy a hablar sobre todas las cosas que le nombré. Voy a hacer el precio de distintas variedades, eh, la siembra por sector, también las asociaciones de cultivo y rotación de cultivo. Esa también la voy a hacer para que piensen a futuro, porque una cosa es sembrar hoy y otra cosa es pensar qué voy a sembrar después. También se los voy a meter en el Excel, se los voy a enviar tipo 3. La verdad es que no tengo ninguna conexión directa con semillas orgánicas hoy en día, la verdad, pero trato de siempre buscar las pymes. La verdad, siempre trato de hacerlo de pymes, a veces de pymes. Y las encinas son, sí, la verdad es que sí. Hay muchas, eso sí, no traten de entrar como en una discriminación general a base de lo que les dije hoy día de las semillas transgénicas, porque muchas veces no dicen los paquetes de dónde vienen o qué semillas son. Lo más ideal sería como buscar un referente, ¿ya? Igual les voy a mandar de dónde compro yo. Ya, el polvo blanco que tiene el tomate se llama mildew y las hormigas están ahí por eso mismo. Yo te recomiendo jabón potásico directamente. Mm, no es necesario mojar las semillas antes de plantarlas. Lo que sí yo les recomiendo es que muchas veces la gente, puede que hayas visto un video, o varios en realidad, porque mucha gente lo hace, donde es un vaso de agua, la gente tira las semillas dentro. Y hay semillas o que se quedan abajo o que flotan. La semilla que flota, descarta, no sirve. La semilla que queda abajo es porque tiene peso y sí va a germinar. ¿Ya? Importante. Y eh, también es bueno, en cierto modo, que se hidrate. No es obligatorio porque va a ser muy rápido.
de un día para otro ya va a salir la radícula de la semilla. Entonces, no es necesario. Si lo quieres remojar un ratito antes, va a ser muy bueno porque va a influenciar en que salga más rápido. Pero dejarlo remojando durante un lapso de tiempo prolongado no es bueno. No, el jabón potásico, la verdad es que no sé, puede ser que el Popeye sea natural, pero el jabón potásico es un repelente natural. O otra opción que te puedo recomendar es echarle ceniza, ceniza con agua. Por ejemplo, si le 1 es a 10, si le echas 10 gramos de ceniza, que sea a 100 ml de agua. No, de nada. Ya, cualquier duda que tengan, pregúntenme nomás. Eso. Tía, a ver, respecto a las semillas, si dicen que tiene 24 horas antes dependiendo de la variedad. Es que no es obligatorio, eso es como para asegurar que germine. Más que nada, como que se aseguraron de hacer que germine. Puede ser, la única diferencia que puede hacer tantas horas una semilla en el agua es que en vez de demorarse 2 días en salir en tierra, se demore uno. Es la única razón, no tiene como una explicación lógica, en realidad. La flor de zapallo sale y se corta y se come. Listo, nada más, es súper fácil. Y sí, es cierto que la poda de chupones hace que crecen más flores. En realidad, la poda de hojas, porque es importante que sepan la diferencia. Las plantas pueden crecer de dos formas, vegetativa o reproductivamente, y no crecen de las dos formas al mismo tiempo. Entonces, si la planta saca flores, no va a sacar hojas. Y si la planta saca hojas, no va a sacar flores. La verdad es que es bueno tener semillas de nuestros propios cultivos. La verdad es que lamentablemente nunca van a ser como la primera vez porque por genética no va a pasar, pero yo sí lo recomiendo. Es una buena experiencia, aprendes a valorar mejor lo que tienes. También es súper importante considerar que realmente no va a producir lo mismo. Por ejemplo, el tomate que la primera vez produció 200 gramos por tomate, probablemente la semilla produzca tomates de 70 gramos. O, o en una de esas produzca de 30 gramos. Pero la variabilidad, esa incertidumbre es lo que a nosotros agronómicamente no nos sirve. Pero a cualquier persona que quiera un huerto, sí le sirve. Alguien que quiera algo natural. Hay que sacarle las flores a la albahaca. Hay que sacarla. Si quiere seguir produciendo, teniendo hojas de albahaca, tiene que sacarle la flor, porque las plantas al sacar la flor están llegando a término de vida. Entonces, eso significa que la planta dice, ah, ya tengo mi semilla, entonces ya me puedo morir, porque ya mis hijas como que ya crecieron, entonces como que así piensan las plantas, ¿ya? Literalmente. Entonces, eso pasa también con la lechuga, cualquier planta que nosotros queramos consumir la hoja. Si sale la flor hay que cortarla inmediatamente para que siga produciendo hojas. Sí, exactamente. Si uno le saca las flores a la planta, van a crecer más hojas. Y exactamente al revés. Si le saca la hoja, van a crecer flores. Si le saca las flores, van a crecer hojas. Eso va a ser siempre así, en frutales, en hortalizas, en leguminosa, en cualquiera.
Sí, cuando la lechuga se estira es porque ya va a salir el tallo y va a morir. De nada. Yo les hice una prueba de nivel, por si es que la quieren hacer, esa es suya, para que ustedes sepan su nivel. Y, y sepan si es que les sirvió la clase realmente. Espero realmente que les haya servido a todos la clase. Traté de abarcar lo más posible, pero no saturarles la cabeza, porque es mucha información. Lo del zapallo probablemente sea por el deterioro genético. También puede ser por el clima. Si es por el clima, puede ser por el sol y se puede combatir por agua. Tiene que echarle mucha más agua. Pero no, si es que es si es un lugar más como más frío, debe ser por variabilidad genética. Las semillas, como 6, 7 generaciones aguantan. Sí, el compost, la perlita y el humus entre sí es como general, es perfecto, de hecho. Las hojas amarillas se las recomiendo sacar porque las hojas que producen fotosíntesis son las hojas verdes. Si las hojas son amarillas o de otro color, que no sea de color verde, son hojas que están sacando nutrientes a la planta de manera innecesaria. La planta le está dando nutrientes a una hoja que no va a producir fotosíntesis y entonces se está deteriorando. Siempre es posible, siempre es mejor hacerle poda a las flores que estén chicas y también a las hojas que estén amarillas. En Concepción yo te recomiendo hacer lo que serían microtúneles. La verdad, si lo tienes directo al suelo y te está causando problemas las heladas y los fríos, te recomiendo hacerlo. No, no hacer un invernadero como tal, porque eso es un gasto económico muy grande, pero los microtúneles son bastante buenos para esa zona y para los cultivos pequeños, sobre todo. Eso puede ayudarte bastante con el tema de los fríos. Y con los temporales y con los vientos y con las lluvias extremas también ayudan. Ah, ya. De una semilla de limón,